si alguno viere cometer pecado que no fuera de muerte, pedirá a Dios por él y Dios le dará vida. Porque también hay pecado de muerte, por el cual digo que no se pida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Entonces, ¿existe el pecado venial y el pecado capital? Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu, y ahora vamos a ver, para variar, un tema polémico, que son los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. Bien, a primera vista, entonces pareciera que existiera un pecado capital y un pecado venial. Pero la realidad es que no es así, y para eso primero tenemos que remontarnos a entender que Juan, al igual que todos los escritores de la Biblia, eran judíos. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir un poquito más atrás y vamos a poner la palabra pecado a un costado, y después vamos a definir de dónde salió la bendita palabra pecado y por qué este concepto de pecado que está en nuestras Biblias en español genera tanto conflicto de doctrinas hoy en día. Espero que este video te ayude a entender con claridad y puedas llegar a tus propias conclusiones de una manera coherente. Entonces empecemos a revisar de atrás hacia adelante. Lo primero que tenemos que entender es que en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros, existen dos conceptos de falta. Recordemos, vamos a dejar nuestra palabrita pecado a un costado y después vamos a saber de dónde sale. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que dentro de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento existen dos tipos de falta. La falta jata, que la vemos aquí a un costadito como se escribe, que es aquella falta que con un tikum se resuelve. Tikum es una restitución de falta. Quizás es que el ejemplo más claro que podamos ver y que nos es familiar es el caso de Zaqueo. Recuerdan que cuando Jesús cena con Zaqueo, llega un momento en la conversación que Zaqueo se para y dice: si a alguien he defraudado, entonces lo voy a devolver por cuadriplicado. Eso quiere decir tikum, restaurar una falta. Entonces el concepto de jatá significa que es una falta que se puede restaurar, es una falta que se puede resarcir. El concepto jatá en la Biblia hebrea o en el hebreo es algo así como que cuando tú apuntas a algo y tiras algo hacia un lugar y fallas y dices: uy, jatá, fallé, no la acerté, me equivoqué, tropecé, llegué a una conclusión inválida. Eso es un jatá, es algo que tú quisiste hacer y no salió como tú pensabas que iba a salir. Imagínate a un arquero que está con su flecha apuntando al arco y no le da al bull, no le da al blanco, entonces dice: jatá, me equivoqué, erré el blanco, no le di al objetivo. Ese es exactamente el concepto de jatá. Pero en la Biblia hebrea hay otro tipo de falta, que es el abón, así como se escribe. Abón. El abón era una falta que sí correspondía a una sentencia de muerte. Por lo general eran las faltas que iban en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, el adulterio, ¿no? Si se encontraba una mujer y un hombre en adulterio, ambos irremisiblemente tendrían que morir, ¿no? Si alguien asesinaba a otra persona, entonces esa persona tenía que morir. Si alguien blasfemaba contra Dios, entonces esa persona tenía que morir. Entonces el abón era una falta que efectivamente sí le correspondía una sentencia de muerte de acuerdo a la ley. Entonces, dentro del concepto judío ya hemos encontrado que existen dos tipos de falta: el jatá, que es aquella falta menor o aquella falta que es resarcible, y la falta tipo abón, que es la sentencia, la que conlleva de por sí sentencia de muerte. En el Nuevo Testamento se usa la palabra amartía para todos los casos. Y el concepto amartía en el griego, en el original, es decir, en el siglo I. Como siempre les digo, intentemos ver qué es los significados de las palabras que encontramos en el tiempo que se escribieron, no en el siglo XXI, porque si no vamos a terminar yendo a un error. Entonces, en el siglo I la palabra amartía, al igual que el concepto jatá, significaba errar el blanco, no acertar, equivocarse, cometer un yerro. Entonces podríamos concluir claramente que jatá es el equivalente a amartía en el griego. Y entonces la gran pregunta de los 10 millones es: ¿y de dónde sale la bendita palabra pecado?
Bueno, para esto tenemos que agradecerle a nuestro buen amigo Jerónimo de Estrión, que allá por el siglo IV se le ocurrió la genial idea de ponerlo en su Vulgata Latina todo lo que hemos visto, jatá, abón, amartía, bajo el término pecado, que en el concepto del latín viene de la palabra peccatum, que es un texto de la legislación romana que decía que aquellos que cometan peccatum, es decir, una falta, pecado en español, necesariamente implicaba una muerte, es decir, la sentencia por una falta peccatum era necesariamente la muerte. Y entonces nuestro buen amigo Jerónimo metió todo en un solo costal y nos complicó la vida. Ahora, ¿su conclusión teológica es errada? No, en realidad es bastante acertada si es que consideramos de que las faltas o pecados, sea jatá o sea abón, sea amartía, siempre nos van a separar de Dios. Como ya hemos visto muchas veces, el término concepto muerte es separación de. Entonces, cuando nosotros estamos en falta, nosotros tenemos una separación de Dios. Entonces, bajo ese concepto no estaríamos tan mal, pero para un análisis un poco más profundo tenemos que entender la gran diferencia que existe entre el jatá, el abón y el amartía. ¿Por qué? Se los voy a explicar ahora para que a ustedes les quede bastante claro. Entonces, ahora ya sabemos de dónde sale nuestra palabra pecado en nuestras traducciones. Gracias a nuestro buen amigo Jerónimo, metió todas las faltas o todos los niveles de falta en un solo saco y a todo le llamó pecado y nos complicó la vida y los estudios. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan por qué ahora existe el amartía y el abón existe un solo caso. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a descubrir que en un momento, en el Evangelio de Juan, Jesús está escribiendo en la arena, ¿no? Ustedes recuerdan el hecho, le traen una mujer que ha sido sorprendida en adulterio, y entonces le dicen, Señor, ¿sabes qué? Esta es una falta abón. Esta es una falta que requiere necesariamente la pena capital. Porque ¿qué cosa es lo que le dice la gente que ha traído a la mujer adulterio? Señor, la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. No hay lugar a reclamo, acá esta es una falta abón y la sentencia es muerte. Punto final. Entonces Jesús se levanta, los mira y le dice, ok, cualquiera de ustedes que esté libre de jatá. Claro, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra amartía, pero ya habíamos definido que amartía y jatá son sinónimos. Porque lo que les está diciendo a las personas que ha traído a esta mujer para ser juzgada, lo que les está diciendo es, cualquiera de ustedes que tenga una falta, libre de alguna falta, cualquiera que ésta sea, entonces tire la primera piedra. Y después el resto, tire todo lo que quiera. Y entonces dice que Jesús se agacha y sigue escribiendo en la arena. Al rato, Jesús levanta la vista, la ve a la mujer sola, y le dice, ¿qué fue, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están todos aquellos que tenían el jatá y te acusaban a ti de un abón? De una falta que merecía definitivamente, de acuerdo a la ley de Moisés, la pena de muerte. Ahí sí cabe el concepto peccatum, ahí sí cabe el concepto pecado. Porque tenía que morir la mujer de acuerdo a la ley de Moisés. Y entonces la mujer dice, todos se fueron. Y ojo al detalle, porque es ahí la importancia de conocer la diferencia entre jatá y abón. Porque lo que había cometido la mujer era un abón. Era una falta que requería necesariamente la pena capital de acuerdo a la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús le dice, muy bien, mujer, entonces yo tampoco te condeno. Ve y no cometas más amartía. No hagas más jatá. Y esto es muy interesante porque lo que está haciendo Jesús en ese punto es convertir el abón en jatá. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahora ya vamos entendiendo por qué a lo largo de todo el Nuevo Testamento se usa siempre la palabra amartía. Pero, y ustedes dirán, y bueno, ¿y cuándo es una falta de muerte? Hablemos de una muerte, una separación de Dios en forma definitiva.
Nuestro Señor dice claramente que toda ofensa, absolutamente toda, las que eran abó y las que eran jata, le serán perdonadas al hombre. Pero, ahí viene la condición, pero la blasfemia al Espíritu no será perdonada, ni en este siglo, ni tampoco en el venidero. Ahí está el abón, ahí está el peccatum. ¿Qué cosa quiere decir este peccatum, este pecado que sí no tiene remedio? Es cuando tú niegas el mensaje de salvación. Cuando tú dices, Dios, a ti yo no te necesito porque yo soy bueno y yo por mis obras me voy a salvar y entonces yo me merezco la salvación, entonces tú eres digno de peccatum, tú eres digno del abón. Tú eres digno de ser separado en forma permanente de la presencia de Dios. Lo que en el Apocalipsis se conoce como la segunda muerte. Porque todos, si es que el Señor no viene antes, vamos a morir físicamente. Pero cuando estemos ante el tribunal de nuestro Señor, aquellas personas que han negado la salvación serán separadas, porque como bien han dicho, yo no necesito a Dios y yo por mí mismo me salvo. Dios lo que va a decir ahí es simplemente, ok, tú no decías que yo no existo, que tú no me necesitas, entonces tú vas a estar separado de mí. Eso es lo que se llama muerte, separado, fuera de la presencia de Dios en forma permanente. Esa es la famosa muerte segunda. Entonces ahora creo que ya tenemos claro que el concepto pecado, como lo tenemos en nuestras traducciones, que viene del concepto peccatum, nos ha generado un conflicto para los estudios como este tipo. Poder definir qué cosa es los pecados que no contraen muerte y los pecados que sí contraen muerte. Recordemos, y simplemente ya para finalizar, que Juan era judío. Juan tenía su concepto en su cabecita, el concepto del jatá y el concepto del abón claramente establecido, porque es lo que le enseñaron desde niño. No es que existen pecados capitales y pecados veniales. Pecado es pecado para Dios, es una falta. Pero el creyente, el que es hijo de Dios, que peca, siempre puede hacer tikkun. Es decir, Dios siempre puede restituir la vida de un cristiano. Yo lo he explicado en varias oportunidades que muchas veces nuestra vida cristiana va a tener altibajos, momentos muy altos, pero también vamos a tener momentos en el valle. Entonces, lo que debemos hacer es siempre buscar la restitución o que Dios nos haga restitución para que de esta manera el tikkun, es decir, la restitución, venga siempre por parte de Dios. Recordemos lo que el mismo apóstol Juan escribe en el capítulo 2, verso 1, ¿no? Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos a Cristo Jesús nuestro Señor. De esta manera, nuestro Señor siempre está intercediendo por nosotros ante nuestras debilidades. Entonces ahora podemos tener muy claro que en la Biblia existen 3 términos para las faltas: el jatá, el abón y el amartía. En el Nuevo Testamento hemos visto que todas las formas en que se escribe siempre es amartía en sus distintas variables. Pero lo interesante es esto, que Jesús resumió claramente de que todas las faltas del hombre pueden ser restituidas por Él, es decir, pueden ser restauradas y tu relación con Dios puede ser restaurada. Solamente hay una en la cual tú no puedes ser restaurado a Dios, es cuando niegas el mensaje de salvación. La blasfemia al Espíritu es simplemente no creer el mensaje de salvación, no creer que Cristo Jesús murió y resucitó y que ahora es el intercesor delante de ti y que por su sacrificio fueron borradas todas nuestras iniquidades. Dicho sea de paso, el concepto iniquidad en la Biblia es justamente el concepto abón, es el concepto peccatum. Entonces, espero que este estudio te haya ayudado para que tú puedas definir cuando ves este tipo de pasajes
que si tú los vieras solo en el Nuevo Testamento sin observar el Antiguo Testamento y sin observar los conceptos judíos, lo más probable es que llegues a conceptos como pecados veniales y pecados capitales. Pero dentro de la Biblia eso no existe. Bueno, esperando que este estudio te haya ayudado y que te sirva para poder hacer análisis dentro de tus estudios. Nos vemos en la próxima. Bye bye.